Y bueno, para poder grabar, yo pues después lo guardo aquí en la computadora y lo mandamos por YouTube. Así que le voy a pedir al pastor Víctor, que ya le dije que era mi amigo, a quien amo mucho, le aprecio, y le pedí que por favor compartiera una palabra. Creo que es la primera vez, Víctor, que le pido a un pastor de afuera que comparta la palabra con toda mi gente linda de diferentes países. Aquí está representado México, está representado Estados Unidos, está representado República Dominicana, está representado, bueno, Panamá, pero no pudo conectarse hoy, y Costa Rica. De Costa Rica tenemos gente de San Ramón, de Orotina, de San José. Así que, pastor, somos todos suyos y éntrele con todas las ganas. Gracias, pastor. Un honor realmente que nos permita estar en este círculo íntimo que tenés acá. Saludo para todos y para todas. De verdad, un abrazo fuerte. Y bueno, al tema. Tenga, por favor, a dónde anotar. Si hay alguna consulta por ahí, tal vez el pastor Gerardo va a ir coordinando los momentos de consulta o de conversa o de aporte, porque la idea aquí no es, a mí no me gusta solo conversar solo, sino que pueda haber mucho aporte, que pueda haber consulta. Y cuando el pastor Gerardo me pidió compartir con ustedes, es un desafío muy grande porque, bueno, yo también soy pastor y nosotros como pastores, pastoras, apóstoles, profetas, lo que tengamos acá en el grupo, siempre andamos buscando, siempre andamos haciéndole preguntas a Dios, siempre le preguntamos a Dios, ¿qué más debo hacer? Hay un momento en que la asignación, el ministerio, lo que estamos desarrollando, tenemos temporadas, anote esta palabra porque es una palabra muy interesante, como que se bloquea el crecimiento, tal vez no el desarrollo, porque ustedes saben que el desarrollo y el crecimiento son dos cosas distintas, pero hay temporadas donde el crecimiento se bloquea, trabajamos duro, estamos orando, estamos ayunando, hay momentos donde tenemos que comprender los tiempos proféticos, pero en medio de todo ese vaivén, de esa gestión como hombres, como mujeres de Dios, a veces nos encontramos en encrucijadas donde uno dice, bueno, ¿qué más hago? Hemos hecho rompimientos, hemos hecho ayunos, hemos hecho noches de vigilia, hemos hecho adiestramiento de liderazgo y el ministerio sigue bloqueado, no crecemos, estamos como en una etapa donde no pasa nada, como diríamos, con la marea baja. Entonces, eso nos pasa a todos. Bienvenidos al club, eso nos pasa a todos, eso le pasa desde el que tiene una comunidad de fe, quien pastorea una comunidad de fe de 50 personas, y lo sé porque he conversado con él, eso le ha pasado inclusive al pastor Cash Luna, en algún momento en su mega asignación, ha tenido temporadas 2019, 2021, donde esa gran estructura que usted y yo vemos que parece indestructible, intocable, también estuvo en tiempos de estancamiento, en tiempos de bloqueo, en tiempos donde no hay crecimiento. Le digo esto porque a veces, Pastor Gerardo, pensamos que las cosas solo nos pasan a nosotros, que a los llamados, voy a poner así entre comillas, entre los llamados grandes ministerios, estas cosas no pasan. Y sí pasan, nos pasan a todos, todos bregamos en esta guerra de la fe, todos tenemos problemas de gestión, todos tenemos problemas de liderazgo, a todos se nos revelan líderes, a todos se nos van líderes, a todos, de todos murmuran, de todos critican. Y bienvenido al club. Esta mañana o esta tarde, no sé en qué hora le estoy tomando, quiero compartirle una palabra porque justamente buscando esos códigos, esos, Señor, dame una respuesta. Hace unos 8 o 9 meses me invitaron a un congreso acá en la zona de Costa Rica, me dieron un tema específico y cuando comencé a estudiar, a indagar sobre una cosa, sobre otra, el Espíritu Santo comenzó a llevarme, como diría el famoso comediante Chespirito, sin querer queriendo, el Espíritu Santo me fue llevando a un tema que él necesitaba revelarme. Atención, atención, porque yo como pastor lo estaba pasando por encima. Ojo, anoten, anoten, señores. El enemigo trata de llenarnos de ocupaciones como Marta. Marta, Marta, ocupada, ocupada y afanada estás. Y enfrente de Marta estaban todas las soluciones que ella necesitaba. Pero Marta estaba tan ocupada con la familia, con el ministerio, con los hijos, con los negocios,
que un día, pongan atención, señores, porque esto es algo que vengo notando con mayor madurez espiritual y emocional. El 80% de los pastores estamos demasiado ocupados y muchas veces dejamos de ver detalles que están pasando enfrente de nuestros ojos. Y lo otro que está pasando paralelamente al otro lado de la acera es el problema de Mefiboset, quien no está afanado y turbado porque tiene demasiados quehaceres, está pasando alguna crisis, está pasando alguna prueba como Mefiboset, y Mefiboset también olvidó, se bloqueó, dejó de ver lo importante, dejó de ver lo esencial. Entonces un día, queridos pastores, nos levantamos y hay situaciones que están pasando frente a nuestros ojos que no somos capaces de verlos porque estamos bloqueados no por un pecado, es lo más importante, no por un pecado. Estamos bloqueados por exceso de trabajo, por cansancio, enemigo número uno del ministerio, por ocupaciones o por alguna prueba o alguna crisis que estamos pasando. Y entonces, en medio de ese vaivén, yo llego a Éxodo capítulo 25, verso 1, Éxodo 25, 1, y ahí justo en Éxodo 25, 1, descubro un detalle que me gustaría compartirlo con ustedes para que lo lleven, para que lo mediten, para que lo guarden en su corazón, para que lo conversen con dos o tres íntimos, para que lo hablen con su pastor Gerardo, porque el tema es bien interesante. Éxodo 25, voy a leer del 1 al 9, pero no voy a leer todos los versos, pero sí por lo menos para que lo tengas ahí y si lo puedes buscar, todavía mejor. Dice Éxodo 25, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo, varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entre el verso 3 y el verso 7 se habla de todos los detalles de la ofrenda, pero nos vamos a ir al verso 8, porque este es el propósito de la ofrenda. Este es el propósito del por cual se va a pedir la ofrenda. Verso 8. Y me construirán, alguna versión dice, y harán, y me construirán, me harán, me levantarán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo harán. Me harán un santuario a donde yo habitaré. Vamos a la letra pequeña. Me harán un santuario donde yo habitaré y me construirán un tabernáculo según el diseño que yo les muestre. Nosotros en la cultura cristiana somos muy buenos para asumir. Yo asumo que, pero detrás de estos versos que estamos leyendo hay dos palabras distintas. No entro en detalle, algún día nos conoceremos con más tiempo, pero gran parte de mi formación bíblica fue con judíos desde hace 20 años y tengo algunas herramientas y algunas culturas que más adelante, poco a poco, iremos conversando, que nos han enseñado a estudiar o a mirar la Biblia de manera diferente y tenemos herramientas con las que podemos buscar secretos que de repente dolorosamente en el escenario pastoral no hay. Y entonces cuando dice, me construirán, lo primero que usted debe anotar como pastor es, me construirán. O sea, Dios no lo va a construir. Lo tengo que hacer yo como pastor, como líder, como apóstol, como mentor. Me construirán un santuario, verso 9, y me harán un tabernáculo según el diseño. Los cristianos o los pastores o los líderes asumimos que el santuario y el tabernáculo son más o menos lo mismo, pero no lo son. La palabra santuario, voy a ver si la puedo escribir acá para que la tengan ahí. Creo que revisen los mensajes de texto. La palabra santuario en hebreo se escribe mikdash. Anoten esto, por favor, que el Espíritu de Dios nos va a dar una llave impresionante esta mañana. Dice que la palabra santuario se escribe mikdash y la palabra tabernáculo se escribe mishkan. Ahí están. Ahí las pueden ver. Parecen lo mismo, no son lo mismo. Santuario, mikdash.
tabernáculo, Mishkan. Yo sé que a veces los términos hebreos son un poquito complicados de pronunciar y de escribir y de leer, pero por favor, queridos y queridas, apréndanse estos dos términos. Mikdash, Mishkan. Mikdash, Mishkan. La palabra santuario, lo que Dios le está diciendo a Moisés en la palabra santuario, santuario tiene que ver con el ambiente. La palabra santuario tiene que ver con el hábitat. ¿Qué es un hábitat, pastor? Un hábitat es el lugar, ojo, preparado para que un cierto tipo de especie pueda vivir ahí, un cierto tipo de ser, ya sea un ser vivo, una planta, un animal, un ser humano. O sea, todos los seres vivos necesitan un hábitat para ellos poder estar. Si el hábitat no es el correcto, el ser vivo, la planta, el animal, el árbol, no pueden estar. Esa palabra ambiente o hábitat en hebreo se dice mikdash. Anote, por favor, porque viene algo más profundo. La palabra mikdash en hebreo se traduce como lugar libre de contaminación espiritual. O sea, un lugar que esté libre de contaminación espiritual. Volvemos entonces a leer Éxodo 25:8, y ahora cambia lo que estamos leyendo, porque cuando los evangélicos o los cristianos leemos, hazme un santuario, uno piensa que lo que Dios le está pidiendo es que le haga un templo, porque aún en el algor cristiano, en nuestro vocabulario, nosotros decimos, este domingo tenemos reunión de adoración en el santuario, y el santuario no es el templo. El templo es el Mishkan. Hazme un Mikdash y habitaré en él. Y constrúyeme un Mishkan conforme a todo lo que te diseñé. La palabra Mishkan, Mishkan, la segunda, la de verso 9, Mishkan, ahí se le estoy escribiendo, la segunda, tiene que ver con tabernáculo, tiene que ver con tienda, tiene que ver con una casa. O sea, la palabra Mishkan tiene que ver con algo físico, con una estructura. La palabra Mikdash tiene que ver con algo espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Díganme si voy bien. Vamos bien. Listo. Entonces, vamos a ver acá algo muy tremendo. Y es que el Señor le dice a Moisés, verso 8, constrúyeme un santuario, constrúyeme un ambiente. Tú como líder, tú el pastor. No me mandes, no me envíes a líder de alabanza a construirme un ambiente. No, tú me vas a construir un ambiente. Porque, ojo lo que le dice el Señor, y yo habitaré. ¿A dónde va a habitar? La Shekinah, anótelo, la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios. ¿A dónde habita la Shekinah? La Shekinah habita en el Mikdash. Anote, no en el Mishkan. La presencia de Dios no habita en templos. La presencia de Dios habita en ambientes. Y nosotros los pastores muchas veces cuidamos el templo, cuidamos la estructura, cuidamos los diseños, cuidamos el trabajo, cuidamos la organización, pero no estamos cuidando los ambientes. Y aquí el Wow. Espíritu Santo me revela algo, pastor. Muchas veces por cansancio, muchas veces por descuido, muchas veces porque no lo sabemos. Hemos creado mishkanes, hemos creado tabernáculos, hemos creado santuarios, hemos creado estructuras, lo que llamamos templos, muy ordenados, muy lindos, pero adentro de ese templo debería de haber un santuario, un mikdash, un ambiente, un hábitat. Porque la presencia de Dios, la que produce milagros, la que produce transformación, la que produce crecimiento, la que produce salvación, esta presencia de Dios no habita en templos. En el momento que los 3 o 4 reunidos que estamos en el templo, nos vamos del templo y el ambiente desaparece del templo, su presencia también desaparece.
No hay milagros todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque los milagros funcionan en función de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios, anote mi querido pastor, la presencia de Dios funciona en función de un mikdash, en función de un ambiente, en función de un lugar libre de contaminación. Ahora, recuerde lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 6. Yo planté y Apolo regó, ajá, pero ¿quién da el crecimiento? La presencia de Dios. Cuando yo me encuentro con esto, porque yo soy pastor desde hace aproximadamente, desde que soy pastor de jóvenes hasta pastor general, ya casi me estoy peinando 25 años de pastorear. Y yo mismo, esta palabra es algo que me está confrontando a mí. Más adelante les voy a dar testimonio de un par de cosas. Pero yo mismo soy el primer confrontado porque yo planté y Apolo regó, pero no dice, lo voy a decir con mucho respeto porque yo no tengo ningún problema ni con la tecnología, no tengo ningún problema con las luces, no tengo ningún problema con el humo, no tengo ningún problema con los templos bien decorados, no tengo ningún problema con que tengamos redes sociales, pero pon atención porque muchas veces andamos distraídos y no estamos viendo no estamos viendo lo verdadero. Yo planté y Apolo regó, pero YouTube no da el crecimiento. Pero redes sociales no da crecimiento. Redes sociales te puede traer seguidores, pero no necesariamente hijos al ministerio. Wow, no discípulos. Wow. Redes sociales te pega seguidores, pero aquí está el pastor que trabaja en redes sociales. Redes sociales te va a dar números, te va a dar seguimiento, te va a dar dinero, te va a dar premios. Pero usted puede tener 10,000 seguidores en redes sociales y llegó al culto y hay 50 en el culto. Qué Porque el, fuerte. crecimiento, porque el crecimiento lo da la presencia de Dios. Y muchas veces cuidamos más las redes sociales, el humo, la pantalla, la música. No me malinterprete, todo eso hay que cuidarlo. O Vea lo que sea, dice Pedro, las redes sociales son una fantasía. Wow. a ver, todo esto hay que hacerlo como cuando decía Jesucristo, hagan esto sin dejar de hacer lo otro. La iglesia hay que cuidarla, sí hay que cuidarla. El templo hay que cuidarlo, claro que hay que cuidarlo. Debemos de tener buen sonido en nuestras reuniones, tenemos que tener buen sonido. Deberíamos de tener buenas bandas, buena alabanza, buena adoración, por supuesto que sí. Deberíamos de tener ambientes agradables con aire acondicionado, si se pudiera, en lugares calientes, por supuesto que sí. Deberíamos de invertir en sillas cómodas, por supuesto que sí. Deberíamos de tener buenos micrófonos, por supuesto que sí. Deberíamos de invertir en redes sociales, por supuesto que sí. Pero es aquí donde el príncipe de este siglo muchas veces le nubla la visión a los pastores y un día estamos desvelados porque yo no tengo las redes sociales que tiene aquel. No, usted no tiene las redes sociales que tiene aquel. Pero usted tiene la presencia que aquel no tiene, mi hijo. Los milagros pasan en su casa, los milagros pasan en su iglesia. Ahora bien, si el templo que tengo, ojo, Mikdash, la pista de aterrizaje, el ambiente, el hábitat donde aterriza la presencia de Dios. Lo más doloroso, mi querido pastor Gerardo, es que muchas veces no solamente no tenemos las redes sociales, no tenemos la equipación, no tenemos el sonido, no tenemos la alabanza, pero desgraciadamente, lo voy a decir con mucho temor y temblor, pero también hay muchos ministerios que tampoco tienen la presencia de Dios. Wow. Qué fuerte. Siga, papi, siga. Está fuerte eso. Porque por eso le estoy compartiendo esta palabra a ustedes, porque esta palabra yo la estaba necesitando hace 9 meses. Hace 9 meses yo me siento, hago gestión de ministerio, cómo están los grupos de crecimiento, cómo están los líderes, cómo está la alabanza, cómo están los servidores, cómo están las escuelas. Todo bien, por aquí cuesta, por aquí dificilito, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, pero no estamos creciendo. Y yo me siento y yo le pregunto, Señor, ¿dónde está? ¿Qué está bloqueando el crecimiento? Y cuando llego acá, el Espíritu Santo me revela y me dice, Pablo sembró y Apolo regó, mucho trabajo, entonces todo el trabajo, pero el crecimiento lo da la presencia de Dios. Y entonces el Señor me trae para acá y me dice, hay algunos enemigos del Mikdash, hay algunos enemigos del ambiente, hay algunos enemigos de donde la presencia de Dios puede llegar. Y cuando esos enemigos
como mala hierba están metidos ahí en nuestro ministerio sin darnos cuenta, sin mala intención, por puro descuido, por puro cansancio, por pura ignorancia. Esos parásitos espirituales generan una, una contaminación espiritual. ¿Qué significaba Mikdash? Ambiente libre de contaminación espiritual. Entonces, queridos, en esta mañana, mientras vamos caminando, y vuelvo y reitero, si hay alguna consulta o algún aporte, por supuesto que lo pueden hacer. Yo le quiero compartir así rapidito, rapidito, pero para dejarlos meditando en esta palabra. Tres enemigos. Yo descubrí tres enemigos. Posiblemente hay más, por supuesto que hay más. Pero yo les voy a compartir tres enemigos porque tampoco el tiempo es demasiado, pero sí por lo menos que les quede por acá. Porque estos tres enemigos que le voy a compartir son enemigos difíciles de descubrir en el jardín del Edén. Wow, oiga esto. No sé si lo sabían, pero el primer Mikdash, el primer santuario que se construyó en la historia de la humanidad fue el jardín del Edén. El jardín del Edén fue el primer Mikdash, el primer santuario en donde la presencia de Dios bajaba todas las tardes, a enseñarle a Adán todo lo que le tenía que enseñar. No habían templos, no habían templos. Este es un tema que conversaremos algún día. No habían templos, pero había un santuario. Ahora, presten atención a este detalle. ¿Qué fue lo que echó a perder el Mikdash del Edén? Lo que echó a perder el Mikdash del Edén es que en el Edén había una culebra que nunca sacamos, una culebra que siempre conversaba con la esposa del pastor, una culebra que tenía conversaciones con el liderazgo. Ya le voy a traducir a qué me refiero con la culebra, con la serpiente. Siempre estuvo en el huerto del Edén. Y viene más adelante el Señor y le dice a la culebra, le dice a Adán y le dice a Eva, por cuanto esto hicieron, atención, el poder de nuestras acciones, por cuanto esto hicieron, maldita será la tierra por su causa. Y yo, pon atención, y yo me voy de este Mikdash. La presencia de Dios se fue. Y cuando la presencia de Dios se fue, ¿qué vino? Cardos, espinos, pleitos, divisiones, Dolor. hijo contra hijo, líder contra líder, ministerio contra ministerio. ¿Por División, qué? dolor, todo. Dolor, traición. Pero porque ese no fue la presencia de Dios. Porque no había templo. No, porque el ambiente estaba contaminado. Querido y querida, el primer enemigo del ambiente, el primer enemigo del hábitat, el primer enemigo del santuario, el primer enemigo del Mikdash, se llama el ego. No vamos a entrar en detalle, pero cuando hablo de ego, no estoy hablando exactamente de la soberbia y de la prepotencia y del vanaglorioso, que son muy fáciles de identificar. En el libro de Josué, capítulo 7, verso 1, quiero que observe, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Josué 7:1. Pero los hijos de Dios, creo que la Reina Valera dice, prevaricaron. Los hijos de Dios prevaricaron. Anota esa palabra, prevaricación. En la traducción lenguaje Dios para Todos dice, pero los israelitas no obedecieron. No obedecieron. Atención. Manifestación número uno de un líder ególatra: no obedece. ¿Quién echó a perder? ¿Quién echó a perder el ambiente del jardín del Edén? La serpiente. Porque la serpiente, no voy a entrar en detalles, pero vaya agarrando, por favor. Porque la serpiente, o en hebreo, el Nahash, tenía su propia opinión. Ah, con que el pastor pidió que le acomodaran las sillas así. No, 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 no. La silla la vamos a acomodar de esta manera. Muy pequeño parece. Parece muy pequeño. Pero eso se llama ego. Y el ego contamina el santuario. Ah, que el pastor, a la pastora, todos tenemos en algún momento en iglesia, todos llegamos a tener líderes que los ponemos para que administren la grey. Pero
en algún momento, como dice la Biblia, en un bocado Satanás entró en Pedro. Wow. En un bocado. Hay líderes que no cuidan la presencia de Dios y en un momento, un día se sintieron empoderados, un día dijeron, no, no, eso es lo que Dios ha dicho, pero no es así, no es así. Los coches, los autos, los podemos acomodar como yo diga. No, 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 no van a ser 40 minutos de alabanza, pastor. Es que yo pensé que era mejor que siguieran cantando, aunque el pastor Gerardo dijo que necesitaba el púlpito 40 minutos después. Y nosotros lo vemos como algo insignificante, pero detrás de ese movimiento hay ego, hay un deseo de controlar, hay un deseo de manejar las cosas a mi manera cuando no soy yo la cabeza de ese ministerio. Y dice que los hijos de Israel no obedecieron la orden con respecto a lo que tenían que quedar solo para el Señor, Josué capítulo 7. Dice, sino que un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmi, usted conoce la historia, nieto de Sam, nieto de Sara, tomó algunas cosas que estaban consagradas a la destrucción e hizo que el Señor se pusiese furioso con los israelitas. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó después de que Acán, que no era Moisés, decide que él puede tomar lo que le dé la gana? La Wow. presencia de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Se fue. Se fue. Y aunque estaba Moisés, estaba el tabernáculo, estaba la lámpara, estaba la menorá, estaban los ángeles, estaban los querubines de oro, estaba el incienso de la mañana, estaba el aceite del incienso, estaban los utensilios, estaba todos los elementos proféticos, el tabernáculo, los elementos proféticos, el sumo sacerdote, los levitas, los sacerdotes, todo el equipo pastoral estaba ahí, solo había alguien que se había ido. Wow. Dios no estaba, se había ido. ¿Y qué empezó a pasar con el ministerio de Acán? Se bloqueó. ¿Qué pasó con el ministerio de Moisés? Se bloqueó. Comenzaron, el ministerio de Josué, perdón, ¿qué pasó? Se bloqueó. Comenzaron a salir, los negocios no dieron, las ofrendas se cayeron, la bendición se cayó, los líderes se me empezaron a ir, la gente se me disgustó. ¿Por qué? Porque yo como pastor, anote, o estoy muy descuidado, o estoy muy cansado, o soy ignorante, o soy muy buena gente, pero tengo algunos líderes acá metidos dentro del ministerio que están manejando las cosas a su manera, y ese manejar las cosas a su manera se llama ego, y el ego contamina el ambiente, y cuando el ambiente está contaminado, aunque usted ore, ayune, se mate, se vigilie, haga todo lo que tenga que hacer, mientras el ambiente esté contaminado porque tienes líderes metidos en casa, que hace días tenías que haberte sentado con ellos y decirles gracias, y los tenés ahí sentados por cariño, por temor, por descuido, por cansancio, por amistad, por familiaridad, nos están bloqueando el crecimiento. Esto es una palabra profética para Víctor, todos ustedes que han estado pidiendo respuesta a Dios. Bueno, aquí te dice el Señor, hay algunos líderes en tu comunidad de fe con los que tienes que sentarte finalizando el año y decirles gracias, porque esos líderes están contaminando el ambiente, están haciendo que la presencia de Dios no esté ahí. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Ah, pero usted y yo pensamos que son esos líderes. Wow. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios me habló de esto, Pastor Gerardo? Porque yo tenía un conflicto con la comunidad de hombres, que ya de por sí la comunidad de hombres son duras en todas las iglesias. Y nosotros trabajábamos duro con la comunidad de hombres, le metíamos duro a la comunidad de hombres, hacíamos eventos con la comunidad de hombres, hermano, y no crecíamos, no crecíamos y no crecíamos. Pero yo tenía un líder que había estado conmigo 14 años. Tremendo líder, era un líder administrativo, bueno, en 14 años nunca me faltó a dar su responsabilidad semanal. Era un líder que se congregaba con regularidad. Era un líder administrativamente bueno, hermano. Pero el tipo tenía una actitud, tenía una soberbia, tenía un ego, que donde él llegaba el ambiente se echaba a perder. Nadie podía trabajar con él. Ese era un líder, para Pastor Gerardo, ese era un líder al que para decirle las cosas hay que escogerle las palabras. Cuando Wow. usted tiene que escogerle las palabras a un líder, es que ese líder ya no es su líder, es su jefe. Wow. Voy a apagar esto un ratico. Diga algo, pastor.
Mira, me llama la atención Josué 1:7-1. Víctor, vea qué tremendo. Pregunta, ¿quién pecó? ¿Acán o el pueblo? Y a mí me llamó la atención. Vea lo que dice el versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel, no dice Acán, dice los Ajá. hijos de Israel cometieron prevaricación, una prevaricación. Me llamó la atención que por culpa de Acán, Dios no llamó a Acán. Dios no dijo, es Acán. Dios dijo, los hijos de Israel han pecado. O sea, por culpa de uno, todos Bloqueó a los todos. demás, sí, fuerte, muy fuerte. Lo estaba viendo. Bloqueó. Pero ese uno está ahí porque nosotros, los administradores de la gracia y del ministerio, o hemos sido descuidados o no tenemos el conocimiento de un detalle como este, o estamos cansados porque el ministerio nos cansa. No, no sé si me doy a entender. A veces no es que sostenemos esos líderes porque queremos, a veces que porque no sabemos qué hacer, qué le digo, pero es bueno, voy a darle una oportunidad más. Mira, otra vez metido en problemas. Este líder que yo tenía era un líder que cada vez que llegaba echaba a perder los ambientes. Nadie quería trabajar con él no trabajaba con nadie. Él tenía un grupo bonito, él pastoreaba un grupo bonito. Hermanos, y empezó a agriarse, y vino el Señor y me reveló esto. Y yo me armé de valor, dijo Rayleigh Barba. Y entonces me senté con él y le dije, papi, mira, si tu actitud no cambia, yo no puedo mantenerte más en el cargo que estás. Y me dice, pero ¿cuál es la actitud? Digo, bueno, esta puramente, esta actitud de no reconocer errores, de no dejarte corregir. Y entonces él me saca la conversación del líder responsable, pero he estado aquí contigo, yo he sido responsable, cuando otros se han ido yo me quedo, sí te quedaste, pero hoy después de 14 años te quedaste, pero está siendo más dañino que el que se fue. Wow. Pastor Gerardo, no le estoy mintiendo, no digo nombres y apellidos por asuntos éticos ministeriales, Sí, por respeto. pero eso fue hace 8 meses atrás. Y te voy a pasar una foto para que le pases al grupo para que veas la evidencia, porque no traía yo para manejar recursos. Pero hermano, hablé con el hombre no le gustó mucho, se me empezó, ya lo que ustedes saben, a ir para atrás, a dejar de congregarse, a hacer llamaditas telefónicas, no terminó de pegar. ¿Por qué? Porque aunque tenía muchísimo talento, era un líder complicado. Con Hermano, el hombre ego. se terminó de ir, se terminó de ir. Ojo, qué tremendo, pastor. Le di el grupo que él tenía a otros dos muchachos menos experimentados. Y en vuelta de 2 meses, esto fue lo que me voló la cabeza. Y ahí fue cuando Dios me dijo, ¿te estás dando cuenta? En vuelta de 2 meses, triplicaron la asistencia del grupo. Un grupo que pasó de tener 5, hoy tiene 28 personas todas las semanas. Wow. ¿Predican mejor que él? No. ¿Enseñan mejor que él? No. ¿Son más diligentes que él? No. Pero tienen un ambiente idóneo donde la presencia de Dios baja. Y cuando la presencia de Dios baja, bendice todo lo que tú haces. Qué buena. El primer contaminante del Mishkan son los líderes Acán. Y te doy esta palabra porque estamos cerrando el año y estamos por principiar una nueva temporada. Y me parecen, queridos pastores, sin escarbar nada, porque el pastor Gerardo no me ha dicho nada de este grupo. Este es un grupo clandestino que tenía, porque hasta ahora me di cuenta que lo tenía. Pero escúcheme bien, estoy bromeando. Pero lo que quiero decirle con esto es que yo no conozco nada de sus ministerios, de sus comunidades, pero los líderes acá están en todos los ministerios. Y Sí. cuando Dios necesita, porque Dios el 2026, Pastor Gerardo, es un año proféticamente poderoso, es un año de crecimiento, es un año de multiplicación, es un año de puertas abiertas, es un año de recursos, sí, todo eso es. Pero si tú y yo tenemos nuestro Edén contaminado, esa presencia de Dios va a caer en el ministerio de otro, pero no en el de nosotros. Poderoso. ¿Por qué? Porque el cielo no se mueve por buenas intenciones, pastor. El cielo se mueve por principios. Sí. Y el Señor le dice a Moisés, construyeme un lugar en donde mi presencia pueda estar. No me voy a quedar mucho acá porque tengo dos cositas más por acá. Pero es muy tremendo porque en 2 Samuel, capítulo 6, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y la casa de Obed-edom fue bendecida, ajá, así literalmente dice, por causa de la presencia
de Dios. La casa de Obed-edom, creo que es segunda de Samuel, capítulo 6, verso 9. Y la casa de Obed-edom fue bendecida, así directamente lo dice, por causa de la presencia de Dios. Ajá, pero unos días atrás, 3 meses atrás, cuando el arca, la Shekinah, queda al aire y están poniéndose de acuerdo a dónde la van a llevar, vuelven a ver al rey David y le dicen, rey, llévesela para su casa. Y el rey David dice, no, en mi casa no. En mi casa no, yo el arca no me la, yo el arca no me la puedo llevar para la casa. ¿Por qué no se podía llevar el arca para la casa? No había Bien, porque el rey ambiente. David tenía meses de andar caminando por la azotea viendo a la mujer del vecino. ¡Ay! ¿Entiende, pastor? Claro. Él tenía días de andar en la azotea tirándole mensajillos por WhatsApp a la mujer del vecino. ¡Ay! Y él sabía que el ambiente de su casa estaba contaminado. Por eso Wow. no se la llevó. Ojo, porque si uno, oh, esto está fuerte, cuando uno obliga a la presencia de Dios quedarse sin limpiar el santuario, la presencia de Dios no traerá bendición, traerá muerte. Wow. Me voy. Sigo, paro. Dele, dele duro. Profeta, mi querida profeta Yorkie, Yoki. cuando la presencia de Dios es retenida a la fuerza, ¿qué le pasó a los filisteos? ¿Qué Murieron. le pasó a los filisteos por estar reteniendo la presencia de Dios? ¿Y qué le pasó a No, USA? pastor, yo a ese líder no lo voy a echar, no lo voy a mover, lo voy a acomodar por aquí, lo voy a acomodar por allá. Y ya hoy Dios te está dando la palabra de que ese líder hay que sentarlo, a esa líder hay que sentarla y hay que darle la mano. No te va a hacer daño, no te va a destruir el ministerio, no se va a llevar gente. Haga lo que tenga que hacer sin miedo, porque a usted no le sostiene el ministerio un líder, a usted le sostiene el ministerio la presencia de Dios. Yes. Tell me Amén. who. Come on, somebody. Ay, ay, ay. Esto está puro fuego, pastor. Tremendo esto, hermano. Número uno, número dos, para ir aterrizando. Bueno, me detengo un momento, pastor. No sé si habrá alguna consulta o alguien quiere aportar algo. Chequee usted, por favor. A ver si no ¿Alguien sé, quiere hacer algún alguna profeta, alguien pregunta? de la casa. Pregunto rápido para continuar con el punto número 2. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Está clarito como el chocolate? Pregunte. Tal vez tiene algún líder y quiere un consejo. Paz, yo tengo una pregunta. Dele. Me gustaría la diferencia entre crecimiento y desarrollo, así brevemente. Porfa. Claro. Gracias. Eh, Pastor Mario, Para servirle, para muy amable, servirle. pura vida. Pastor, Gracias. el desarrollo eclesiástico es todo lo que tú y yo hacemos. El crecimiento es vertical, el desarrollo es transversal. ¿Ok? El desarrollo es cuando abres escuelas de finanzas, escuelas de salud, la escuela profética, cuando desarrollas el liderazgo de tus líderes. Estás desarrollando discipulado, estás desarrollando estrategias, estás metiendo la escuela apostólica, todo lo que es engrosar, afinar el liderazgo, pulir el liderazgo, hacer que el liderazgo, que el hermanito aquel que llegó nuevito 3 años después te ayuda a presidir, a predicar, lo desarrollaste, ¿sí? No necesariamente creciste. Entonces, ahí hay que tener siempre mucho cuidado porque la iglesia tiene forma de cruz. La iglesia se desarrolla y la iglesia debe crecer, ¿verdad? Qué Y el poderoso. Gracias. desarrollo eclesiástico debería de ir bajo el objetivo de producir crecimiento, que es lo que dolorosamente muchas iglesias en Estados Unidos, en América Latina, ha pasado. O sea, hoy tenemos iglesias con unos desarrollos impresionantes, pero no crecen. Wow. Excelente. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, continuamos. Si no, continuamos. Igual los pueden hacer por el chat escrito si les da vergüenza por ahí y ahí vamos leyendo, ¿verdad? Sí, también. Número dos, pastor, número dos. Dele. Segundo enemigo del santuario, del ambiente, de la atmósfera. ¿Cuál es? Anótelo. El desorden de autoridad.
quiero que observe, Pastor Gerardo, y todos los demás pastores y pastoras incluidos acá, que le estoy dando puros enemigos administrativos ministeriales, pastor. Porque me estoy metiendo ahorita, lo que quiero es que podamos observar como pastores que nuestra gestión ministerial tiene algunos baches que a veces no vemos, porque muchas veces, pastor, nosotros andamos batallando, que no está mal, con la parte moral, con la parte moral de los líderes. Pero dejamos de ver que el problema muchas veces no es un problema de liderazgo, sino que es un problema mío de manejo de iglesia, yo como pastor. Porque de repente andamos batallando con algunos hermanitos o algunas hermanitas, con algún problema, con algún líder, con algún problema moral de algún líder que se enredó ahí en algún asunto moral de lo que sea, pero no andamos viendo porque generalmente, ojo que fuerte esto, porque generalmente los líderes acá no son líderes que te den problemas sexuales ni matrimoniales. Ellos no te dan esos problemas. Ellos son buenos líderes. Son buenos líderes. Lo que pasa es que ellos te generan malas atmósferas y malos ambientes, pero Wow. son buenos líderes. Y uno como pastor, como no los tiene, uno pasa orando, Señor, llévatelos, Señor, haga que, Señor, que, no. Hace muchos años, les doy un testimonio, yo estaba empezando el ministerio como pastor general y tenía unos líderes acá, empezando, no más, tenía como 2 o 3 años. Y como a uno nadie lo enseña a pastorear, uno cuando tiene líderes acá lo que se pone es a orar y ayunar, Señor, llévatelo, Señor, que se les quite la gana de congregarse, Señor. ¿Por qué? Porque uno no quiere ir a echarse un pleito. Y entonces vino la presencia de Dios un día y me dijo, pastor, si tú no puedes cuidar las ovejas, entonces dime para poner otro pastor. Wow. O Wow, sea, wow, wow. si te puse ahí para que hablaras con los empleados y no puedes hablar, decime para poner otro gerente. Y ahí me di cuenta, hermano, que desgraciadamente pastorear también es confrontar. Sí, yo digo algo, si tu pastor no te puede frenar, tienes un predicador, no tienes un pastor. Hermanos, que desgraciadamente hoy, y sobre todo de los últimos 15 años para acá, se nos metió la unción del cristal, porque ya no es una generación de cristal, ya no son los chiquillos de 15 ni de 20. Ahora tenemos viejos de 40, de 50 años, hermano, que acá en Costa Rica hay una comida que llamamos prestiño, que es una torta de harina, pero muy, muy frágil. Uno no la puede ni volver a ver porque se quiebra. Hoy tenemos una generación corazón de prestiño en la iglesia, hermano. Líderes, usted no los puede ni volver a ver ni corregir porque se quiebran. ¿Ah? Entonces, el Señor me hablaba, pastor, y me decía, si tú no puedes cuidar a mis ovejas, o sea, te puse en esta comunidad de fe para que vaya y hables con estos líderes acá, siéntalos, háblales con respeto, hermano, y para decírselo básicamente, me senté y le dije, señores, vean, la visión de esta casa es esta, y yo creo que ustedes tienen otra visión. Y cuando hay dos visiones en una casa, Es en división. latín, dos visiones en una casa se llama división. Y les dije, los bendigo, los libero y vayan a congregar donde ustedes gusten. Así como se lo estoy diciendo. Le digo el diálogo o le paso el santo por aquello de que no sepa qué hacer y ahí le doy una idea de cómo los podría abordar y cómo los podría hacer. Vaya y siéntese usted como pastor, como pastora y llévese por lo menos 2 o 3 testigos del ministerio de que lo que se habló con respeto, se habló con diligencia, pero se tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si no lo arreglamos, pastores, yo creo que esta intervención es una intervención puramente profética, Pastor Gerardo, Wow. porque venimos para el inicio de una nueva temporada. Ya Sí. vemos ministerios o hay ministerios que terminan 2025 bloqueados, trabajando mucho, sembrando mucho, peleando mucho, bregando mucho y preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué no cerramos el año como queríamos? Y viene Dios accidentalmente, me pone a mí aquí hoy en la pantalla para decirle, bueno, porque tenés algunos líderes acá ahí que ya cumplieron un ciclo, pero que vos por cariño, por respeto, por amistad, porque uno es buena gente, los quiere mantener ahí. Número 2 es el desorden de autoridades. Números, vamos a explicarle esto rápidamente. Números capítulo 12, por favor. Números capítulo 12, verso 1. Números 12, 1. Observe detalles.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Dios, ojo, luego dijo Dios a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres del tabernáculo de la reunión. Y salieron ellos tres. Quiero que vea que cuando María y Aarón murmuraron, estaban en el tabernáculo y la presencia de Dios ya estaba afuera. Wow. Ya estaba afuera. Wow. Qué tremendo. Los líderes murmurando adentro y la presencia en el parqueo. Wow. Y entonces, verso 4, verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en el puerto, a la puerta del tabernáculo, ojo, y llamó a Aarón y a María. Capítulo 12, Números, capítulo 12, verso 1. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia el verso? Por favor, alguno. Pastor, tal vez usted se lo tiene. María y Aarón hablaban contra Moisés. Ajá. Verso 5, por favor, Moisés, pastor. Dice, entonces Jehová encendió la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y Aarón y salieron ambos. No, lea el 5, no, pastor. Voy. Entonces Jehová encendió en la columna, perdón, descendió en la columna de la nube y se puso aparte del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ahí suave. Otra vez, verso 1, pastor. Dice el 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Y en el verso 5, ¿a quién llamó? A María y Aarón. No. Jehová descendió y se puso en la puerta y llamó a Aarón primero y a María. Y luego dice, salieron ambos. Quiero que vean este detalle que no vemos. Dios es un Dios de orden. Por eso nuestros abuelos decían, donde hay orden está Dios. Verso 1 dice, María y Aarón. María y Aarón. Pero Dios no había puesto a María de sacerdote, había puesto a Aarón. Y cuando Dios los llamó a cuentas, no llamó a María y Aarón, llamó a Aarón y a María. En las matemáticas, el orden no afecta al resultado. En el mundo espiritual, sí. No es lo mismo decir María y Aarón que Aarón y María. Vaya captando. Verso 3, verso 4. Luego dijo Jehová, ojo, a Moisés, a Aarón y a María. ¿Ven el orden? Primero Moisés. No llamó a Aarón primero, llamó a Moisés. Pero cuando tuvo que pedir cuentas, llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y les dijo. Y verso 9, ponga atención. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Anote. Tenga cuidado cuando en una iglesia los líderes no respetan las autoridades que usted estableció. Si usted puso a María y a Aarón, ese es el orden que se debe respetar en su congregación. Pero si usted tiene líderes que no respetan las estructuras de liderazgo, de mando y de autoridad que usted como pastor, como pastora, como apóstol de la casa estableció, ese irrespeto a la palabra que usted da hace que la presencia de Dios se vaya. No lo vemos, parece sutil, pero así es el cielo. Wow. Cuando hay un desorden de liderazgo, ¿quién manda aquí? ¿A quién se le hace caso aquí? Usted establece líderes de departamento, líderes de comunidad, pero siempre hay algunos Aarón y algunos Marías
es que a mí no me parece, es que yo lo voy a hacer, y se empoderan y te desordenan el orden profético, el orden gubernamental. Ojo, número uno, tenga cuidado cuando en las iglesias los líderes no respetan las autoridades establecidas por usted. Y usted como pastor flojo y floja se los permite. Eso hace que la presencia de Dios se vaya. Dos, hay una iglesia en Italia, pastor, que venimos pastoreando desde hace aproximadamente 10 años. La iglesia era un santo desorden. No había pastora, había una pastora, unos nietos, unos chiquillos, una historia, una cosa, hermano, y la iglesia estaba bloqueada. Una mujer de Dios, la mujer que pastoreaba esa iglesia o que pastorea, una mujer impresionante de Dios. Con el pasar del tiempo me senté con ellos y les dije, ustedes lo que tienen es que están bloqueando el crecimiento y el desarrollo de esta casa porque tienen un desorden estructural divino. A ver, cuéntenos, pastor. Usted, señora, la señora que ha sostenido esta casa, una señora ya casi de 70 y pico de años, un tronco profético de mujer, y le digo, usted, señora, tiene todas las manifestaciones de una apóstol. Su nieto que le está ayudando tiene todas las manifestaciones de un maestro. Su nieta tiene todas las manifestaciones de una pastora profeta. Y en esta casa hay un santo desorden, nadie sabe quién es quién, nadie sabe para dónde va. Y le digo, si usted me permite darle un consejo con mucho respeto, en esta casa tenemos que ordenar bajo la estructura de Efesios. A unos puso apóstoles, a otros puso profetas. Y cuando vino el ordenamiento, ojo, oficial, dice, para el crecimiento de los santos. Pastor Gerardo, conversé con el apóstol Ronnie y nos fuimos para Italia, ordenamos a la vieja de apóstol, a la hija de profeta pastora, al chiquillo de maestro, y en vuelta de 3 años los puedo llevar a Florencia, Italia. La iglesia explotó. ¡Pum! Porque había un desorden estructural apostólico. Con esta red que vos tenés, pastor, si hay pastores que oficialmente no han sido ungidos y establecidos, los tenés que ungir y establecer. Pero vos reconocerlos en un evento, tráetelos para Quepos, tráetelos para Costa Rica, y haga una escuela de ministerio al que es apóstol. Tenés que poner un apóstol, ponerlo apóstol. ¿Por qué? Porque esto me lo explicaba un día el apóstol Ronnie. Cuando se habla de un apostolado, no se habla de un título. Es que el corazón del hombre se enreda fácil. Cuando se habla de un apostolado, me decía el apóstol Ronnie, se habla de que estás en un territorio donde los demonios del territorio te superan en autoridad. Y hasta que no estés establecido el manto, tu autoridad no podrá bregar con ellos. Wow. Sí, es que es espiritual. Es espiritual, pero lo mismo pasa con el que no ha sido establecido de profeta, con el que no ha sido establecido de maestro, con el que no ha sido establecido de... Hermano, en el 2012 yo agarré a todo mi equipo pastoral y comencé a reconocer, dije, este es un maestro, este es una pastora, este es un pastor, hermano, y comencé, hice un acto público, establecí a los que tenía que establecer, y 2012 a 2015 vino una explosión de crecimiento, desarrollo e influencia. ¡Pum! Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, pastor? Y todos los pastores presentes, usted como mentor de la red, sería bueno que hagan un concilio apostólico, que se siente con los más maduros de la comunidad y que ustedes digan, aquí hay algunos que posiblemente fueron hasta mal establecidos en otras coberturas. O que los dijeron, o los llamaron pastores, pero nunca se les hizo un evento oficial, Nunca se les ordenó. nunca se les ordenó, nunca se les derramó aceite en la cabeza, nunca se le entregó su manto de talit, nunca se le reconoció delante de un concilio apostólico que estamos aquí presentes, nunca se le dio su título de reconocimiento. Donde no hay reconocimiento espiritual en la tierra, tampoco lo hay en el mundo espiritual. Por eso aquellos benditos dicen, a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Wow. No sé si hay alguna pregunta, pastor, por acá. Me detengo un momento para meter un poquito de agua en mi botella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto está muy bueno. Pregunto, ¿hay alguno aquí que no haya sido ordenado como pastor? Porque muchos están nuevos conmigo y no tengo la noción, no tengo el background, o sea, no tengo, digámosle,
Por ejemplo, yo sí sé a Maribel y a Steve, nosotros los fuimos hace un tiempo atrás y los ungimos y declaramos sobre cobertura. Igual Jockey, igual Juancito cuando se estableció, y Lidiet, tengo varios ahí que sí conozco. Lo que no conozco, digámosle, son los de México, ¿verdad? Que no sé si han sido ordenados, pero hay que hacerlo. Si es así, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya sea como pastores, ya sea como maestros, ya sea como profetas, ¿verdad? Porque puede ser que estén fluyendo. O sea, puede ser que les pasa a las mías, que lo mío es un ADN profético, pero por falta de pastores termine pastoreando yo. Ujú, ¿Verdad? Entonces yo ujú. hoy estoy fungiendo como profeta, como apóstol, pero también hace ya 8 años, por las evidencias ministeriales, yo fui establecido por el apóstol Ronnie como apóstol en la parte espiritual. Yo no hablo del tema, ni me pongo apóstol Víctor Palomo, que no está mal hacerlo, o sea, no hay ningún problema con hacerlo, pero lo acepté y lo reconocí porque él me lo dijo. Cuando él me dijo, mira, yo veo las evidencias de un apóstol en ti. Y yo le decía, uy, apóstol Ronnie, pero es que yo estoy muy joven, es que yo tengo todavía mucha inmadurez emocional y espiritual. Y él me dijo, es que eso no es el punto, Víctor, es que tienes que entender. Y me explicó lo que me estaba explicando. Qué bueno. Sí, eso me pasó a mí varias veces también. Me ha pasado con un apóstol de, ¿cómo se llama? De, de Panamá. Me ungió como apóstol y todo. Lo que pasa es que yo no me pongo apóstol igual. Claro, Es un trabajo meramente ministerial que uno hace, ¿verdad? correcto. Pero sí, yo creo que es bueno que ahí tal vez en el chat los de México me digan, mire, pastor, yo nunca fui ordenado, me encantaría que venga, nos ordene. Por ejemplo, el pastor Josué que acaba de empezar, Josué Hernández, ¿a usted lo han ordenado, Josué? No. Y con razón ahí vemos el por qué les ha costado crecer. Pastor, Hay autoridad espiritual sobre ellos, ¿verdad? Entonces, pastor, una pregunta. voy, deme un segundito. Entonces, ¿qué pasa con Josué? Ahora que viene Josué, me acuerda, y lo vamos a ordenar aquí en Costa Rica. Claro. Y usted se lleva esa grabación y la pone en la iglesia. Mire, ya me ordenaron como pastor y aquí vamos con todo, ¿verdad? A los dos, a Yareli y a Josué. Así que, qué bueno, qué bueno. Sí, Pastor Mario, lo escucho. Yo fui ordenado como pastor, pero bueno, yo tengo 13 años de estar funcionando como pastor, pero he levantado varias iglesias de cero. Bueno, usted sabe un poco la historia. No, pues me han profetizado que hay un ministerio apostólico, pero nunca me han ungido. No sé si se tiene que hacer. Dígame usted Claro, qué prosigue. claro, vos tenés un montón de iglesias hijas que te llaman pastor y vos los pastoreas a ellos. Entonces, eso es una evidencia del pastoreo, perdón, del apostolado que Dios te ha dado. Dios te ha dado. ¿Cómo no? Hay que hacerlo también, igual, igual. A Yoki la han ungido como profeta, Yoki, o solamente por la evidencia. No, mi papá, sí me ungieron y me reconocieron a nivel nacional Muy bien. hace 4 años, creo que fue, donde el apóstol Ronnie con Pablo, que esa fue como un poquito más, como dice uno, la plataforma. Ya me habían ungido en Rosa de Sarón, donde yo nací, hace no sé cuántos años, y ahora hace 4 años donde el apóstol Ronnie. De hecho, nos regalaron como un cartoncito ahí, como esa evidencia de que fuimos ungidos, no reconocidos, porque ya estábamos ahí. Nos reconocieron como profeta a nivel, ¿verdad? Nacional lo hicieron. Qué lindo. Hicieron un acta, hicieron un protocolo, algo bien bonito, formal. Y si es aquí en el ministerio, pues mi esposo me ha bendecido y me ha reconocido como profeta también, mi paz. Y Muy usted bien. también. Sí, sí, eso yo estoy claro. Más que todo es un acto, ¿verdad? No, Sí, no. señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no, seguimos. Termino entonces, pastor. Dele, número 3. Termino con esto, señores, para no hacer el tema muy largo. Creo que por lo menos les estoy dando lo que quiero transmitirles son algunas evidencias eh, meramente de manejo administrativo ministerial que muchas veces no tomamos en cuenta porque nosotros somos muy dados a atacar el desorden moral, pastor. Nosotros Ujú. somos muy dados a trabajar o a intervenir cuando el problema es de algún tipo de inmoralidad o cuando es ya
una rebelión fea o una mala crianza o una revuelta o un problema ya de chisme o de murmuración muy grande. Pero sin embargo, todos esos conflictos que existen y que salen, muchas veces son conflictos producto de no haber sanado la era, ¿verdad? La mala hierba me creció porque yo tenía que haberle metido mano a la era y no la arreglé. Y entonces, como no arreglé la era, me salen estas malas hierbas y me, y me terminan quitando tiempo, pero entonces cada cierto tiempo, como decía un amigo mío, hay una vaca muerta en una casa y ahí estamos los pastores tirando balazos a los sopilotes que se la llegan a comer y haciendo guerra espiritual y haciendo vigilia para que Dios limpie la iglesia, para que limpie, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí, mano, pero dejen de tirarle balazos a los sopilotes, entierren la vaca, ¿verdad? Y ese es el problema que, ya, desgraciadamente, nosotros los pastores, lo digo porque todos hemos pasado por ahí, pastor, a todos nos Sí, pasa sí, en algún momento de nuestro crecimiento pastoral, cómo en no. algún momento uno, sin querer queriendo, hace de líderes vacas sagradas. Sí. Uno hace de líderes vacas sagradas por cariño, por respeto, porque fue gente que te ayudó en otro tiempo, o porque te está ayudando ahora, porque te O llegan con porque hay alguna gente que ofrenda. aporta económicamente, entonces si se me va, ¿qué pasa? Claro, porque te llegan con alguna ofrenda, porque son los primeros que te dicen, yo te pongo las sillas o yo te pongo El aire. ¿verdad? Y eso cuesta mucho. Yo sé que eso cuesta mucho, pero ahí es donde usted y yo, los pastores, los profetas, los apóstoles, pues seremos probados, porque la palabra de puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no necesariamente era para el pueblo, es para el que vive, para el que vive de la fe. Porque el que vive de la fe tiene que vivir entendiendo que son sus actos, anote esta frase, sus actos de obediencia los que producen la bendición. Entonces, número 3, señores, y con esta nos vamos para que vayan tranquilos a hacer sus quehaceres y no hacer tampoco muy largo y quedar ahí un poquito uno como con ganas de que lo inviten otra vez y no que sea mucha hablada. Lucas capítulo 19, verso 41, por favor. Lucas 19, 41, por favor. Lucas 19, 41. Dice, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, ponga atención a estos versos, están tremendos. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Antes de leer el verso 42, quiero que vean el verso 28, el título que tiene el verso 28. Y el título del verso 28 es La entrada triunfal En en Jerusalén. Jerusalén. Ponga atención porque lo que le voy a explicar le va a dar el contexto a Lucas 19:41. Jesús no vivía en Jerusalén. Jesús viajaba a Jerusalén a cumplir las fiestas proféticas. En esta ocasión Jesús está subiendo a Jerusalén para cumplir la fiesta de la Pascua. Pero ya estaba el alboroto de Jesús. Y entonces cuando Jesús entra, hay un grupito pequeño que lo está recibiendo, con atención, y que le saca las palmas, porque eso era una cultura judía para recibir a lo que ellos consideran un Mesías bíblico. Entonces hay un grupito pequeño de judíos recibiendo a Jesús con palmas y Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ojo, pero pero los líderes de la nación, los líderes de la nación, estaban pegados en el muro de los lamentos, hasta el día de hoy están pegados en el muro de los lamentos, viendo para el muro, orando la siguiente oración. Se lo digo yo porque yo sé, bajo la cultura en la que me he criado, yo sé lo que van a orar estos benditos al muro de los lamentos. Hashem, envíanos al Mesías. Hashem, envíanos al Mesías. Y se mueven y tienen el talit y Hashem, envíanos al Mesías. Y detrás de ellos, ¿quién venía entrando? El Mesías. Pasó el Mesías, pasaron las mulas, pasaron las palmeras, pasó la venta de empanadas, pasaron los de los carritos de los copos, pasó a todo el mundo, hermano. Y los líderes, atención, atención, los líderes, o sea, anote la frase muy coloquial costarricense, o se dieron cuenta y se hicieron los majes,
Sí, porque a veces uno se da cuenta y se hace el maje, pastor. Se hace el tonto, sí. Se hace el tonto. Gracias, pastor, por ayudarme con la traducción. Del pachuquismo a la formalidad. Se llama la Biblia. A veces sabemos y nos hacemos los tontos, los desentendidos, diríamos entonces, ¿verdad? O simplemente no se dieron cuenta de nada, hermano. Es peor todavía. O sea, más que saber y hacerse el tonto o el desentendido, es estar ahí. 2000 años después, siguen orando por el Mesías y el Mesías les pasó por la puerta de atrás. Y entonces cuando Jesús llega a la ciudad, al verla, llora sobre ella. Ahora sí entienden por qué llora. Dice, si también hubieses conocido, pon atención, si también hubieses conocido al menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos por religiosidad, por indiferencia, por ignorancia. Tenían los ojos encubiertos. Podríamos ponerle un montón de adjetivos para poder entender por qué. Porque vendrán días, Lucas 19:43, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Vendrán días donde la presencia de Dios ya no va a estar. Y te van a rodear, te van a sitiar. Dice, y por todas partes te estrecharán, verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Anote la frase que viene, anótela por favor. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Anote, anote, anote esta frase. Lo que no reconoces en tu vida se va de tu vida. Wow. Se la pongo un poco más poética. Lo que no reconoces en tu vida desaparecerá de tu vida. ¿Mm? Jesús llega a Jerusalén y lo reconocieron o no lo reconocieron. No. No. Jesús llora por Jerusalén y después la Shekinah se fue hasta el día de hoy. Wow. Le voy a decir algo para no ser aguafiestas, pero se lo estoy diciendo con conocimiento de causa profética y bíblica. Si hay un lugar en la tierra donde la presencia de Dios desapareció, es en Jerusalén. Fuerte. Y hay evangélicos que quieren ir a Jerusalén y tienen la presencia de Dios todos los domingos en el culto, que no tendrían nunca en el muro de los lamentos. Y se lo habla un hombre que se crió y hasta el día de hoy sigo bajo los mandamientos, bajo la enseñanza de un rabino no cristiano. Y se lo dice un hombre que ha estado 5 veces en Jerusalén y que ha tenido experiencias angelicales, pero la presencia de Dios desapareció de Jerusalén. ¿Por qué desapareció? Porque Jerusalén no lo reconoció. Oiga, qué tremendo esto que busqué ayer. Dice, oiga lo que dice, pastor. Estoy hablando busqué en redes sociales. Oiga lo que dice, pastor. No reconocer a una autoridad puede considerarse deshonra, especialmente en un contexto espiritual donde se entiende que las autoridades humanas son establecidas por Dios. Por lo tanto, quien no reconoce a una autoridad espiritual, por ende, la deshonra. El solo hecho de no reconocer a una autoridad espiritual técnicamente es deshonra y la deshonra bloquea la presencia de Dios. Entonces, tal vez ustedes lo saben, tal vez no lo saben, lo digo rápidamente para que tengan un contexto de lo que voy a decir. Yo soy asesor del ministro de Deportes de Costa Rica desde hace un año para acá y he tenido la oportunidad de estar en unas 2 o 3 reuniones con el presidente de Costa Rica, privado, en algún lobby. Y don Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, tiene un dicho, pastor. Él dice,
Porque don Rodrigo vive en uno de los conflictos de don Rodrigo, el presidente de Costa Rica, es que en el Congreso de Costa Rica se ha logrado meter mucha gente que no tiene los códigos ni morales, ni de respeto, ni académicos. Entonces, hoy el Congreso de Costa Rica está lleno de mucha gente que es irrespetuosa, que habla feo, que no tiene el intelecto, que no tiene lo académico, pero no solo eso, pastor, a veces da vergüenza ir al Congreso de Costa Rica y ver cómo nuestros congresistas, por ejemplo, se visten. Y una de las cosas que el presidente de la República le dice mucho a los congresistas que él quiere llevar el próximo año, él les dice, el político no solo debe verse, debe parecerse. Wow. Entonces, el presidente le dice, usted con esos zapatos al Congreso no va a llegar. Usted con esa faja al Congreso no va a llegar. Le dijo a un hombre, usted con ese cortado de pelo al Congreso no va a llegar. Wow. Porque él les está diciendo, no solamente quiero que sea político, quiero que se vea como un político, quiero que el pueblo vuelva a tener respeto a la hora que usted se peluquea, a la hora que usted se peina, a la hora que usted se viste, quiero que el pueblo se sienta respetado por usted como congresista. Códigos. Wow. Códigos. Y entonces, querido, la honra no solo se debe decir, se debe demostrar. Porque entonces viene Dios, Malaquías capítulo 1, verso 6, y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy pues tu padre, ¿dónde está mi honra? Usted conoce el texto, pastor. Usted conoce el texto porque dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y a partir de ahí, usted sabe que esto termina esta conversación de Dios en Malaquías 1:6, termina desembocando en que Dios le dice a su pueblo, ustedes a mí dicen que me honran, que me aman, que me quieren, pero viene el Señor y le dice al pueblo, pero al príncipe le llevan el animal bueno y a mí me dejan el animal malo. Al príncipe le llevan la mejor comida, pero a mí me traen la comida fea. Y entonces Dios comienza a decirle al pueblo, señores, yo necesito que ustedes demuestren la honra. Yo quiero terminar con esto, señores, porque si hay un tercer parásito o si hay un tercer enemigo de la presencia de Dios, se llama la honra. Y hay tres maneras de demostrar honra sobre una autoridad espiritual. La primera está en Mateo capítulo 15, verso 8. En el libro de Mateo capítulo 15, verso 8, la palabra de Dios dice, cuando Jesús viene y dice Jesús, este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra. Quiere decir que el primer nivel para honrar a un mentor o a una figura de autoridad es la honra de palabra. Es lo que la Biblia llama en el libro de Génesis cubrir la desnudez de mi padre, cubrir la desnudez de mi mentor. Es la honra de palabra. Es hasta donde yo entender que mi mentor es un hombre, un ser humano que tiene errores, pero que de mi palabra, como hijo del ministerio, usted nunca me va a escuchar a mí sacar la desnudez de mi padre. ¿Estoy dando a entender, pastor? Totalmente. Porque, pastor, muchas veces deshonramos a nuestras figuras de autoridad con comentarios pequeñitos. No, es que por si es hermano, por ahí es un descuidado. Eso es deshonra, pastor, y eso bloquea la presencia de Dios. Wow. Yo de mi mentor, Noé se embriagó. ¿Lo hizo bien? No. Noé se desnudó en la borrachera. ¿Lo hizo bien? No. Pero sus hijos, no se trata de ser un alcahuete, sino que sus hijos entran de espalda y lo cubren. Yo voy a cubrir los puntos débiles de mi mentor. Yo sé que a mi mentor le cuesta esto, le cuesta otro, pero de mi boca y en una mesa de hijos de ministerio, aquí estas cosas no se van a hablar. Wow. El segundo nivel de honra al que la Biblia nos llama está en Lucas capítulo 7, verso 44. Y en Lucas 7:44 es cuando Jesús le dice a Simón, le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste para lavar mis pies. Jesús le dice a Simón, Lucas 7:44, no me has dado una posición de honra. Esto se ha prostituido mucho, pastor, pero estos son los códigos del reino. O Wow. sea, mi mentor siempre debe tener un lugar en mi casa, en mi congregación, en el coche. Estos son los códigos.
Estos son los códigos. ¿Qué posición tiene mi mentor? Por ejemplo, pastor, yo de esto no sé nada porque usted sabe que esta es mi primera vez. Espero que haya una segunda, que no se enojen los hermanos, pero hay cosas que se tienen que decir. Por ejemplo, cuando a vos te llevan a México, te llevan a Guatemala o a Honduras o a Estados Unidos, ¿a dónde te hospedan? Eso habla de la honra. Fuerte. A Sí. veces hay hombres como usted o como yo o algunos otros hombres procesados que nos pueden meter ahí en un hotel pequeño, en un cuarto incómodo y posiblemente no vamos a decir nada por respeto, por cariño, por proceso. Pero, pero, pero nosotros sabemos ver qué es honra. Hace unos años yo fui a una iglesia, pastor. Yo fui a una iglesia de la zona sur de Costa Rica, una iglesia de muy escasos recursos. Yo sabía que yo no iba ahí por una ofrenda. Yo sabía que no había dónde hospedarme, que tenía que regresarme. Y yo sabía que lo único de honra que había en ese lugar era un restaurante chino. Yo lo sabía. Cuando terminamos el culto, el pastor no apareció, no apareció, no apareció. Al rato me enviaron de la soda de la iglesia, me enviaron una salchicha con rellena de repollo en una bolsa y en la otra bolsa me enviaron la ofrenda en monedas. Y me dijeron que dice el pastor que muchas gracias, que Dios lo bendiga. Wow. Entonces, cuando yo me quedo viendo esto, pastor, yo entiendo que el problema no es la salchicha ni el repollo. El problema es que la honra que debías haber dado en tu pobreza era ir al restaurante chino. Porque mi abuelo decía que tu ropa sea tan elegante como de tu bolsillo. ¿Sí? La honra no tiene que ver con dinero, tiene que ver con códigos. Pero muchas veces, vuelvo y reitero, los líderes de Jerusalén sabían quién era Jesús y se hicieron los desentendidos. Hay mucho ministerio, pastor, escúcheme esto, no me cierren las cámaras, no me paguen porque esto me voy y tengo que hablar como profeta, porque hay mucho ministerio que quiere la mentoría, pero no quiere la honra. Wow. Wow. Ayer me llamó un apóstol de Italia y me dijo, apóstol, ¿qué hago? Me dice, profeta, ¿qué hago? Necesito su ayuda. Tengo más de 15 pastores de Suiza, de Suecia, de Inglaterra, de Francia, que están pidiéndome cobertura. Pero les digo que sí, saco mi tiempo, saco el recurso, voy para allá. Hermano, dice, y en estos días, lo voy a decir así, sí, sí, lo voy a decir Dígalo, dígalo, proféticamente, lo voy a decir dígalo, proféticamente. dígalo, dígalo. Me dice este apóstol italiano, voy donde un hermano en Italia, lo cuido, lo pastoreo, estoy con él. Dice, y en estos días que va Guillermo Maldonado para España, a Guillermo Maldonado le saca una ofrenda de 5,000 euros, que no es su pastor, que no lo mentorea, que no lo llama, que no está con él, y a mí me sacó 500 euros por 3 días y me mandó para casa. Y me dice, esto no es un asunto de dinero, pero dígame, pastor, si esto no da tristeza y frustración. Wow. No me malinterprete, yo no estoy hablando de plata. Desgraciadamente, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y al César usted no le puede dar aplausos. Al César usted no le puede dar la mano y decir, gracias. ¿Quién es el César? El gobierno. Usted no puede llegar el fin de año y decir, no voy a pagar el marchamo para andar el auto porque ustedes son buena gente conmigo. No pasa nada. Así, al gobierno le pagamos los impuestos, pagamos el marchamo, pagamos los aguinaldos, pero cuando llega la hora de honrar a mi mentor, escondo la mano. Y déjame decirte algo, los mentores somos hombres de Dios humildes y procesados. Voy a hablar como profeta, pero no somos idiotas. Discúlpeme. Nosotros sabemos cuando alguien nos está honrando y también sabemos cuando alguien nos está escondiendo la honra. Pero cuando dejas de honrar a tu autoridad, estás bloqueando tu ministerio. Estás bloqueando tu crecimiento. Hermano, hablando de esto que está muy fuerte, Víctor, contame un poquito porque fue algo que me impactó mucho. Qué bueno que estés tocando el tema, me parece que es un tema bastante bueno, pero me acuerdo los judíos, a este rabino tuyo, aquel carajo de Punta Arenas, ¿verdad? Que siempre llega y le entrega el diezmo en la mano y todo. Me llamó mucho la atención esa forma porque, Bueno, eh, yo me perdón, crié perdón, rápidamente. Yo me crié desde del año 97. A mí me adoptaron los judíos. Yo fui adoptado por un empresario judío y desde el año 99
yo fui involucrado en la yeshiva del estudio de la Torah con ellos hasta el día de hoy. Entonces, hoy, 20 y pico de años después, me he criado realmente en una cultura judía, donde el judío entiende que esto no es un asunto de dinero, pero ellos entienden que el dinero es la honra manifiesta, porque yo no puedo hablar de honra sino manifestar. Solamente les doy cositas que no es que ustedes lo tienen que hacer, o sea, lo digo para que comprendan. Cuando un judío se topa con su mentor, con su maestro, hace tres cosas. Le da la mano derecha, ojo, le besa la frente, le besa la mano derecha, se la besa e inmediatamente le deja una ofrenda. Hijo, Víctor, la frente no hay problema, tengo bastante. Sí, eso estoy viendo. Le besa la frente porque ellos están con el beso, están honrando el conocimiento que el mentor le transmite. Wow. Le besan la mano derecha porque la mano derecha es la mano que me cuida. Y le ponen una semilla siempre porque la semilla es la honra manifiesta. Ellos dicen, mi rabino no vive de besos. Wow. Y entonces tengo un amigo que se llama Sholomo Ben Yosef, que es un socio de un puerto de importación en Costa Rica que se llama Caldera. Y el tipo hace un par de años que estábamos por ahí sentados, era un viernes, y me dice, ¿qué tienes que hacer? Y me dice, nada, vamos a almorzar, vamos a almorzar. Me dice, pero voy a pasar primero donde mi rabino para dejarle los diezmos de la semana, no del mes, no del año, porque hay cristianos que guardan el diezmo todo el año y lo entregan en diciembre. Yo no sé para qué hacen eso, si la iglesia tiene necesidades todas las semanas. Y entonces dice, voy a llevar el diezmo de la semana. Y sacó el diezmo, hermano, enfrente mío, como me tiene confianza, y me dice, hoy, esta semana nos fue bien, y sacó $10,800 de diezmo. Y se lo puso en la mano a su rabino, y le dijo, bendígame, rabí. Ahí se lo dejó, y le dijo, y cuando se devolvió me dijo, ¿sabes por qué nosotros honramos a nuestros rabinos? ¿Sí? Para que no trabajen, porque nos da vergüenza que nuestro guía espiritual tuviese que trabajar y enseñar la palabra. Damos honra para que no trabaje, para que trabajemos nosotros y para que él tenga tiempo para enseñarnos la palabra. Wow. Y me dice, me imagino que con ustedes es lo mismo, ¿verdad? Y Ay, Jesús. ese día dije yo cambiaría a Cholomo por los 2,000 que tengo en la iglesia. Estoy bromeando. Pero ese es el nivel de honra que ellos entienden y por eso tienen las finanzas desbloqueadas. Yo quiero dejarles esta palabra porque la deshonra hace que la presencia de Dios se vaya. Podríamos sacar, ustedes son más maestros que yo, ustedes podrían sacar, no sé, 10, 15 ejemplos donde la deshonra hizo que la presencia de Dios se fuera. Pero estos tres, la honra de palabra, la honra de posición, que no nos cuesta nada, pero cuando nos dicen la honra financiera, ahí se nos dobla, se nos dobla. Usted sabe que la palabra en hebreo, ponga atención, usted sabe que la palabra ofrenda, la que implica ofrenda, diezmos, ¿verdad? Una sola ofrenda y diezmo, en hebreo se dice corbán, puede escribírsela ahí, corbán. Y es muy interesante porque la palabra corbán, ahí se le escribe, esa es la palabra como integral para decir ofrenda y diezmo. La palabra corbán en hebreo también significa guerra, guerra, guerra. Y es bien interesante porque dice el rabí que cuando vamos a dar honra financiera, lo primero que vamos a tener es una guerra. Las finanzas desatan una guerra entre el bolsillo y el corazón. Wow. El bolsillo dice no, el corazón dice hay que dar. Y entonces, señores, acá les dejo este detalle, honra de palabra, honra de posición a tu mentor. Sí, sí, pero la honra se tiene que demostrar, porque Jesús dijo, denle al César lo que es del César, denle al César. Y esta frase, ojalá y denle a Dios lo que es de Dios. Esa frase, aquí nos queda montado para la otra semana, para el otro mes. Ojo ahí, denle a Dios lo que es de Dios. Es esta frase, voy a escribírsela ahí. Maser Hashem. Voy de nuevo, ya voy. Sí.
Esa frase que Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios, porque Jesús no hablaba en griego, Jesús hablaba en hebreo. Es Maaser Hashem Maser en hebreo. ¿Qué significa eso, Pastor Gerardo? Maaser Hashem Maser significa denle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Ok? Maaser Hashem Maser. Denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Ahora, ¿sabe dónde aparece la palabra Maser por primera vez en la Biblia, Pastor Gerardo? La palabra Maser. ¿Sabe cuándo aparece por En el primera vez en la huerto del Biblia? Edén, creo. No, la palabra Maser aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham se Abraham, ok, devuelve, ok. Abraham se devuelve y le da el Maaser a Oh, sí, Melquisedec. sí, 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 sí. La palabra Maaser, caballeros, damas y caballeros, significa, mal traducida, los diezmos. Cuando Jesús dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, lo que Jesús está diciendo es, hagan con el 90% de su dinero lo que ustedes quieran. Compren teléfono, compren tenis, compren carros, compren casa. Denle al César lo que es del César, denle. Pero el Maaser, Hashem Maaser, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y cuando usted entrega el diezmo, ¿a quién se lo entrega? A su mentor. Y el diezmo, ojo, aquí termino con esto, tal vez les interese, tal vez no. ¿Por qué sabemos qué es el diezmo? Porque la palabra Maaser tiene un valor numérico. Ustedes recuerden que las letras hebreas, todas las frases tienen la palabra Maaser tiene el valor numérico de 10. Ya podríamos entrar aquí en el estudio profético del número 10, les va a reventar la cabeza. Pero la palabra Maaser tiene el valor numérico de 10. Por eso, mi querido pastor, los judíos dicen, el diezmo es 10, no es 9, ni es 15. O sea, cuando usted va a entregar el diezmo a su mentor, usted no le puede dar $100 a su mentor y $150 al convento de las monjas. ¿Me escucha, Pastor Gerardo? Sí, señor. Porque tenemos la mala costumbre de que agarramos el diezmo y lo hacemos en 3 partes. Uno para el mentor, otro para los pobres, otro para la viejita. No, no, entregue caridad. La caridad, hágala usted con la plata suya. Y lo que es de Dios, entrégueselo a Dios. ¿Y quién te puso Dios como mentor? Ya, tu pastor Gerardo. Entonces recuerde, querido, porque hay mucho ministerio, Pastor Gerardo, hay mucho ministerio que dice, es que a mí, ya yo me metí bajo la cobertura de aquel y bajo la cobertura del otro, y a mí nadie me ha querido adoptar. No, no, sí lo han querido adoptar. Lo que pasa es que usted no reconoce. Y lo que usted no reconoce, desaparece de su vida. Wow. ¿Ah? Lo que usted no reconoce desaparece de su vida. Esta es la ley del reconocimiento y es una ley bíblica y que se la podría dar en una clase que le dejará la boca abierta, ¿verdad, pastor? La ley del reconocimiento Me de parte de encantaría. Dios, de cómo todo lo que Dios da, todo lo que Dios da, lo da con un interés y cómo Dios de todo lo que da espera algo de nosotros y cómo cuando nosotros dejamos de reconocer a Dios, la presencia de Dios se va. Entonces, muchos ministerios, pastor, termino con esto, están bloqueados en el crecimiento porque la presencia de Dios no está. Porque, hermano, en estos días una persona de mi congregación, donde yo pastoreo, gastó $800 arreglándole la salud a un perro. Está bien, no pasa nada, $800 si tiene la plata y ama al perro, pero a la hora de dar los diezmos tal vez no los da porque no quiere o no puede, o porque no. Entonces, el cristiano gasta $500 en un perro o en un gato, pero no le puede dar a su mentor que le sostiene la vida espiritualmente lo que le tiene que dar. No me meto más en esto porque yo no estoy defendiendo a nadie, ni esto es una conversación hablada. Esto es un tema muy, muy fuerte dentro de la cultura judía. Y porque mi pastor Gerardo no necesita que yo lo defienda, él tiene un Dios que lo defiende y usted dé o no dé, Dios siempre va a traer lo que tiene que traer. El problema va a ser suyo, porque entonces usted se va a dar dando por el pecho diciendo, es que yo no sé quién es que dónde está el enemigo, es que dónde está usted, porque usted no honra. Y cuando hay deshonra, no hay presencia. Pastor Gerardo, mejor me quedo aquí porque a veces me pongo medio violento. Dígame. Bueno, yo creo que esto ha sido más que poderoso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No creo que muchos quieran preguntar acerca del diezmo, pero sería bueno que pregunten, ¿verdad? Porque yo sé que también aquí hay dos cosas de verla. Una, diezmar
a su mentor, a su pastor Gerardo, y también usar esto para que su gente les diezme a ellos, ¿verdad? Claro. Ahora, nunca he hablado de esto con ninguno de ellos, no ando tocándole las puertas diciéndole, hey, no me ha mandado el diezmo, nunca. Siempre soy el que estoy sembrando, el que estoy haciendo, el que estoy dando con un corazón generoso, porque ese soy yo. Pero si usted está hablando ahorita de 3 llaves o 3 cosas importantes, aquí lo pusiste, 3 enemigos que están bloqueando la presencia de Dios, ya ahí están bloqueados, con razón que veo que muchos no prosperan, o que prosperan un día, otro no, que no avanzan, y es que hay un bloqueo, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar tal vez a uno o a dos qué pensaron al respecto. Pastor Víctor, no se vaya para que escuche, y si pueden preguntarle, pues que le pregunten, ¿verdad? Aquí estoy, pastor, aquí estoy. Y el día de mañana vamos a invitar otra vez al pastor Víctor para que nos dé una enseñanza que a mí me gustó mucho hace mucho tiempo atrás, que era el de la retribución, ¿verdad? La ley de la retribución. ¡Wow! Eso es poderoso, es poderosa. Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir, ¿verdad? Sí, pastor. No sé si me escucha. Correcto. ¿Quién habla? Sí. Es que se me desconectó. ¿Sí me escucha? Sí, ¿quién habla? Okay, soy hermana Hortensia. Hortensia, Sí. Hortensia. Sí, pastor, yo sí tengo esa duda y sí me faltan esos requisitos, pastor, porque mi hijo ya no alcanzó a hacerlo, ni tampoco me llevó para que yo recibiera esa unción. Sí. El establecimiento. Ujú. ¿Usted está pastoreando, hermana Hortensia? Sí, pastor. ¿A dónde? ¿Cerquita de la hermana Carmen o lejos? Pues no muy lejos, estamos cerca. Ok. Bueno, para ustedes cerca son 2 horas. Para mí 2 horas es lejísimo. No, con ella serán, no sé, unos 15 minutos. Muy cerca, muy Sí. bien, muy bien. Bueno, hay que ir y hacer una ceremonia a nivel de todos los pastores y consagrarlos, dedicarlos y hacer todo eso, ¿verdad? Que sería muy bueno, Sí, pastor. muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Amén, pastor. Mi paz, algo muy interesante de lo que hablaba el profeta Víctor, acerca de uno tomar decisiones cuando tiene un líder. Hay veces uno le da mucho chance, le da porque hay amistad, hay cariño, etcétera. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, hemos notado ese tipo de cosas. Hay veces no se actúa en el momento y eso hace que paralice el fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Y de verdad que Dios nos habló tremendamente con respecto a eso. En lo personal, ya he venido orando a Dios por tomar decisiones ya fuertes. De hecho, creo que se lo comenté a usted un poquito acerca de eso, mi paz. Sí, señor. Víctor está en el espíritu porque no hablamos de eso. Fue Sí, tremendo. de hecho, sí estábamos conversando, mi pastor y yo, el pastor Gerardo y yo estábamos hablando de ese tema. Y de verdad, pues, voy sobre eso que escuchamos hoy. De verdad que Dios lo usó tremendamente con este mensaje. Y gracias, profeta Víctor, pastor, de verdad Dios los usó tremendamente, como siempre. Una palabra revelada del puro cielo, gracias. Y no, y a poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy, mi paz. Señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. ¿Alguien más tiene una pregunta, alguna consulta, alguna cuestión? Sí, pastor, también tengo otra pregunta. Sí. Eh, Cuando uno tiene una persona que, por más que se le ha hablado, sigue en su misma idea, eso también nos genera ese atranque de crecimiento. No sé si Víctor está por ahí para que lo ¿Cómo pueda es? ¿Cómo responder. es? ¿Cuándo uno qué? Cuando hay una persona en la congregación que se le ha hablado mucho, y yo lo que he descubierto de esta persona es que eh, como que ella hace sus oraciones, ¿cómo le digo? De otra forma, pero noto que sí es algo que atranca también el crecimiento. ¿Qué se hace con esa persona? ¿Qué se debe de hacer? Ella es líder de su congregación. Ese es congregante. No, ya pues, en este aspecto,
En el taller de hoy, lo primero que tenemos que ir cercando, es la idea, es de mi persona, primeramente con mi equipo de trabajo, ¿ok? Porque, pues, ¿quién se congrega? Eh, a veces termina o a veces no termina de ser el problema, Pastor Gerardo. O sea, yo siempre le digo a los cristianos, el cristiano le tiene miedo a la bruja, pero la bruja no conoce al cristiano, porque la bruja supera en autoridad al cristiano. Entonces, cuando tú como pastor o como pastora, hay una mujer que se congrega conmigo que practicaba brujería y ella termina aceptando a Cristo porque se estuvo congregando conmigo más de 8 meses y vos sabés que los brujos y las brujas siempre les gusta andar regalando comida, no sé, tienen una fijación con esta vuelta de la comida. Sí. ¿Cómo no? Yo que soy comelón, a mí me llevaban unos chicharrones y me llevaban unos taquitos y me llevaban, ¿verdad? Y yo después de los cultos, hermano, yo me llevaba la comida y me la comía. Y como a los 6 meses ella se sentó conmigo y me dijo: yo veo que yo le traigo comida a usted y usted más bien está más cachetón que nunca. Entonces, cuando nosotros tenemos las puertas cerradas, ya tendríamos que sentarnos con el comité apostólico, eclesiástico y ver qué problema le está dando a esa mujer. Pero si usted tiene las puertas cerradas y tiene la cúpula de hierro bien hecha, hermana, no importa que ella le ore al revés, no va a pasar nada en su congregación porque usted tiene la presencia de Dios. Entonces, primero, esto es lo que los judíos llaman la cúpula de hierro. O sea, si la cúpula de hierro está funcionando, que me tiren los 2000 misiles, que aquí no va a caer Amén, ninguno. gloria a Dios. No sé si me estoy dando a Amén. entender. Amén, amén. Aquí entonces el problema es que me faltan ciertos requisitos. Aquí el problema es que sí, tienes que ordenarte, Ok, amén. sentarte ya, bueno, si estás parte de la cobertura del pastor Gerardo, pues sentarse con él, decirle cómo está cómo estás ordenando la iglesia, cómo están tus líderes, y bueno, ya pues entrar en esta escuela que poco a poco Dios te va a ir dando la oportunidad y te va a ir dando herramientas para ordenar lo que tienes que ordenar. Amén, pastor, muchas gracias. Con gusto, madre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Dele, Muñe. no es una pregunta, pero más que todo, más bien es un comentario precisamente de este punto 3, que ha sido, yo creo, que el que más nos ha golpeado. Porque es que la palabra es para arriba y es para abajo, Claro, ¿verdad? sí, Que muchas veces nosotros hemos fallado en esto y entonces estamos viendo el fallo también de los líderes a nosotros. claro, qué O tremendo, qué al tremendo. revés. Sí, Ver que los líderes nos están fallando muchas veces en esto, pero quizás porque nosotros en muchos momentos hemos estado fallando también. sí, Entonces, ¿cómo hay que arreglar los líderes? Pero ¿cómo tenemos que arreglarnos nosotros con nuestros líderes? Es que la correcto. palabra es fuerte, es ruda y necesitamos el discernimiento de Dios, que yo creo que nos abrió hoy los ojos. Es muy tremendo, mi pastora No Lidia. solo el 3, perdón, no Sí, solo sí. el tercero, el primero y el segundo también, pero este 3 está bien fuerte y Sí, muy sí. cierto. Es muy tremendo, mi pastora, porque ciertamente yo creo algo que lo he aprendido. Yo vuelvo y le reitero, o sea, hay cosas que a mí a veces se me zafan, a veces trato, el pastor Gerardo sabe que, porque a veces se me zafan cosas de la cultura, pues tengo 25 años de andar con judíos, su manera de pensar, su manera de hablar. Tuve unos conflictos muy serios como entre el 2012 y 2016, acomodando la enseñanza, la doctrina, porque ya en medio de todo eso yo camino con judíos que no creen en Jesús como nuestro Salvador. Y yo soy cristocéntrico, ¿verdad? Yo creo que Jesús es mi Mesías. Pero por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, mi querida pastora, y que es algo que a veces nosotros los que estamos de este lado no nos damos cuenta. Y es que nosotros somos portadores de una unción, pero nosotros, los portadores de la unción, pasa como con la enfermedad. A veces el que anda la enfermedad no se da cuenta que anda enfermo, ¿verdad? A veces el que anda la gripe no se da cuenta que anda la gripe. Y hace mucho tiempo atrás yo me di cuenta que cuando uno anda cargando la unción, oiga esto que les voy a decir, muchachos, cuando nuestras acciones son conforme a los códigos de la palabra, esa unción que cargamos nosotros se percibe.
se percibe. Nosotros no la sentimos, pero la gente que está delante de nosotros Qué tiene un fuerte, impacto. qué Entonces, fuerte. cuando vos hablas de finanzas y estás ordenado en finanzas, hay un respaldo en tu palabra que es irrefutable. Y, o sea, y el que está al frente, el líder, o sea, hay líderes, hermano. Vea, yo les voy a decir esto, anoten esto, porque este es un dato fiel y verdadero. El 83% de los pastores no diezman a nadie. Wow, qué fuerte. Wow. El 83% de los pastores no diezman porque ellos piensan que la cadena de la bendición se termina con ellos y que ellos que no deben de diezmar, ¿verdad? Cuando somos los primeros que deberíamos de estar sacando el diezmo, porque nuestro diezmo, hoy esto está fuerte, porque nuestro diezmo es el que bendice los diezmos recibidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Wow, si el pastor no diezmó de los diezmos recibidos, anuló la bendición de la masa restante. wow. Y por eso tiene a la iglesia metida en un bloqueo financiero. Entonces, cuando nosotros cumplimos con los códigos y hablamos de temas de finanzas, a los pastores les da temor hablar de finanzas. Pero les da temor hablar de finanzas porque ellos no tienen el respaldo. O sea, cuando yo te hablo que los diezmos y las ofrendas me respaldan y tú conoces mi estilo de vida, que no vivo en pobreza, que no vivo en escasez, que tal vez no seas millonario, pero que tampoco andas pidiendo en la calle. Y cuando tienes ese respaldo afuera, tus líderes saben que tú eres un hombre y una mujer que lo que hablan, el cielo lo está respaldando. Entonces, claro que es muy importante, mi pastora, este aporte que usted nos hace, porque a veces los que perdemos la noción, vuelvo, reitero, de lo que está pasando en el ministerio somos nosotros, por cansancio, por inmadurez, por ignorancia, porque no estuvimos nunca en un concilio de la enseñanza como este, que nos abre las puertas. Y por eso ahí vemos que hay ministerios por todo lado. Pero ¿cuántos de esos son realmente bendecidos? ¿Cuántos de esos están siendo visitados por la presencia de Dios? Claro que es muy importante, mi pastora, que nosotros lo hagamos, porque principalmente hay una unción que se nos entrega. Cuando uno lo hace, hay una unción de rompimiento financiero que se nos entrega, que yo no se la puedo explicar, pero cuando usted pide las ofrendas y los diezmos, hay un rompimiento financiero. ¿Por qué? Porque vos lo estás haciendo y Dios está contigo. Es que es espiritual, Claro, claro, es espiritual. claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí quedan muchos cabos sueltos, ¿verdad? De la conversación. Usted cuando estudie va a decir, mira, por aquí hay un tema, por aquí hay otro. Y ahí de repente en alguna otra nos vemos, ¿verdad, Pastor Gerardo? Claro, claro. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy con la palabra de Víctor? En algún momento. Wow. No, a mí Víctor me bendice Amén. siempre mucho. Rebendecido. Víctor lo sabe, que le amamos mucho y que siempre pues, nos bendice mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más, sino para concluir la reunión. Ha sido un tiempo extraordinario que hemos vivido, ¿verdad? Un tiempo muy bonito, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, un tiempo de poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Así que creo que vienen buenos tiempos. Nada más tenemos que ordenar la cosa, ¿verdad? Hay que ¿Alguien, limpiarnos. ¿alguien más? ¿Todos están claros? Steve, Maribel, todo está claro. Hazel, Mario, todo está claro. Reventados como palomitas de maíz, dice. Clarísimo, clarísimo, pastor, súper Muy bien. extraordinario. De hecho, la voy a llevar esta enseñanza a unos pastores amigos que me invitaron el martes ahí, la Fraternidad de Europa, y creo que de esto voy a predicar. Claro. Estoy apuntando, más bien ahí, si tengo alguna duda, se la pregunto ahí, Paz, para terminar el bosquejo, porque creo que todo pastor necesita saber eso. Sí, señor. Hay una de las cosas que a mí en lo personal y a mi esposa nos ha costado, ella está escuchando, es que a veces hay gente que por la trayectoria que tienen de nosotros, 14 años de caminar, que ya hace mucho tiempo debimos haber movido, viendo, viendo actitudes tóxicas y por amor, quizás más Sí, que sí. temor, amor, eh, uno los deja ahí, Sí. pero después nos causa tanto daño que uno dice a veces, ¿por qué no lo hice? Pero hoy esa enseñanza me dejó a mí claro que hay que tomar decisiones este año con la nueva cobertura. Yo duré muchos años
casi 30 y resto de años con evangelio completo. Fue en su tiempo una gran bendición, ahí nací, ahí crecí, pero Claro, he tenido la necesidad de ser pastoreado por claro. muchas situaciones en mi vida, circunstancias que han explotado emocionalmente por la demanda del ministerio que me ha hecho buscar cosas equivocadas, desahogos equivocados y muchas cosas que necesito, algunas y otras he logrado sanar. Entonces yo dije, no puedo estar bajo una organización, necesito un pastor, Mm, un padre, y el pastor Alan ha sido para nosotros desde el día uno que lo conocimos, un ayudador, un mm, mentor, sin haber tenido ningún tipo de responsabilidad este, jurídica ni espiritual, sino que lo ha hecho con mucho amor, orándole al Señor. Mi esposa tuvo un sueño, yo no se lo he contado al pastor, pero me dijo, pastor, Mario me dice, vea, yo sé cuál es el padre de nuestra casa. Yo mm. le dije, bueno, ¿cuál? Me dice, yo me soñé que el pastor Alán nos ungía y nos abrazaba y nos acogía en su pecho como padre. Ahora Yo el le dije a mi 30 esposa estoy con ellos. en ese momento yo le dije, hay que orar, es que ya hemos tomado tan malas decisiones, yo no quiero ya más eso, yo quiero un padre para toda la vida, yo soy estable, y bueno, Dios me habló estando un día ahí donde el pastor, Dios me habló yo tengo un pastor extraordinario, el pastor Alan, yo aparte de admirarlo, lo aprecio, lo quiero, conozco sus virtudes que he podido ver, son maravillosas y también veo también cosas que uno sabe que uno las ve y uno dice, yo puedo cubrir esas espaldas. Muy E bien. incluso cuando no era mi pastor, yo iba y si yo escuchaba a alguien que me decía algo negativo, yo siempre lo alineaba, ¿no? Usted tiene un pastor extraordinario. Mm. Y me siento contento, feliz de ser parte de esta cobertura. Espero no darle mucho dolor de cabeza al pastor. Este, soy camino bajo el sistema del diezmo. Creo en ese sistema, creo que Dios te bendice, creo lo que usted acaba de decir, uno activa la bendición de los demás cuando uno pone en práctica lo que predica Ah, y estoy contento, pastor, y esta enseñanza me gustó porque era lo que necesitaban el rompecabezas. qué lindo, De bendito verdad, Dios. muchas gracias y muchas Qué lindo. gracias, pastor, por Pastor Gerardo, por darnos este alimento que necesitamos todos los pastores, porque aquí no somos pastores, yo digo, aquí somos ovejas Sí, y señor. necesitamos ser pastoreados. Sí, señor. Y me sentí hoy con este pasto verde fortalecido, Qué lindo. confrontado, Qué pero lindo. sobre todo bendecido. Gracias, Víctor Palomo, profeta, Oh, y gracias, mi gracias. pastor, Gracias, me honra muchísimo. por bendecirnos. Amén. Gracias. ¿No? El rabí Rubén, mi rabí Rubén dice, serás recordado por dos cosas en este mundo, por los problemas que diste o por los problemas que solucionaste. Qué lindo. ¿Cómo Ya quiere está. que lo recuerden? ¡Ay, santo! Con los que Mi- solucionamos. Mire que queremos ser más buenos que Dios, ¿verdad? Y Dios Sí, esa está fuertísima. cuando hubo rebelión en el cielo, Él expulsó a Satanás, ¿verdad? Y nosotros tenemos rebeldes y no los queremos expulsar de la iglesia. Ay, ay, ay. Sí, 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 eso es más fuerte, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Bueno, yo creo que es un tiempo lindo, muchachos. ¿Qué le parece si oramos para poder terminar este tiempo? Gracias a todos. No sé, no quiero ser irrespetuoso. Eh, 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 quiero saber si alguien tiene alguna última pregunta, si no para orar, porque no quiero ser irrespetuoso. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tutto bene. Muy bien, vamos a orar en esta tarde. Amén. Le voy a pedir al pastor Gabriel que cierre este Con mucho tiempo gusto, en oración, por favor. mucho Sí. gusto, mi paz. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias, bendito Rey, por tu misericordia, fidelidad y amor. Bendecimos, Dios del cielo, esta bendita palabra que fue sembrada en el corazón de nosotros.
Gracias por nuestro apóstol Gerardo Alán, lo bendecimos, Señor. Gracias por el profeta Víctor Palomo, Padre, por esta tremenda y poderosa palabra, enseñanza que tú nos diste a través de los labios de este hombre. Te pedimos, bendito Rey, que esta palabra cale profundo y que siga creciendo en el corazón de cada uno de nosotros para poder dar fruto al 100%, Señor. Bendecimos a cada uno de los pastores, sus ministerios, Padre. Gracias, Señor, por habernos bendecido, Padre, con las almas que tú has puesto en nuestras manos, Dios del cielo. Glorifícate en los cultos de hoy, Padre. Todo lo que vayamos a hacer es para exaltar y bendecir tu santo nombre. Gracias por este poderoso tiempo. Gracias por tu fidelidad, amor y misericordia. Adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos, les bendigo. Nos vemos entre un mes. Les amamos muchísimo. Y bueno, agradecidos con el pastor Víctor. Víctor, muchas gracias. Gracias, pastor. Voy a bajar el... Todos, un abrazo fuerte y ahí pues de camino nos vemos en algún lugar. Sí, señor. Sí, señor. Voy a bajar la grabación y les paso un link por YouTube, ¿ok? Gracias, Paz. Hasta luego. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Amén, chao.